Hola, buen día a todas y a todos. Tenemos que hablar hoy de la reforma política y de las críticas que se han levantado contra esta, principalmente por voces en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Quizás una de las voces que más ha tenido relevancia a nivel mediático sea la del senador J.P. Hernández. Pues bien, aquellos que son críticos con la reforma política han centrado su crítica básicamente en dos elementos. Uno, el que tiene que ver con las listas cerradas, y otro con un parágrafo transitorio de una única aplicación, que sería para la cita electoral del 2026, en donde se le permite a los partidos, según sea su necesidad y se les da discreción, la consolidación de las listas para el 2026 sin respetar la paridad de género o la lista cremallera. Repito, esto se deja a discreción de los partidos para una única cita electoral, que sería la del 2026, permitiéndole que se base en la lista con la que compitió para el 2022. Pues bien, aquellos que son críticos con la reforma política pretenden mostrar estos dos elementos como una conspiración y como algo que atenta contra la democracia o que pone en riesgo la democracia y que busca más o menos algo así como que unos se perpetúen en el poder. Pues bien, esto es completamente falso y vamos a explicar aquí por qué. Lo primero es recordar aquello de qué son los partidos políticos. Podemos intentar definir los partidos políticos como esa asociación de personas de manera voluntaria, los cuales se dotan de un programa político, una ideología y un proyecto político, un programa político, los cuales compiten en citas electorales por hacerse con el ejercicio del poder institucional. Por lo tanto, los partidos políticos, esa asociación voluntaria de personas, se dota de una estructura más o menos estable que les permita tener vida más allá de una única cita electoral. Bien, los partidos políticos cumplen algunas funciones. Una de estas es de ser reclutadores y formadores de agentes políticos que buscan hacerse con los espacios de dirección y con el ejercicio del poder institucional. A su vez, cumplen con esa función de reclutamiento y de formación de la burocracia del Estado, que en definitiva va a hacer aplicable las decisiones políticas que se tomen. También son agentes de simplificación y de agregación de las demandas y de las necesidades de la población, a las cuales le dan trámite a través de las instituciones. Y finalmente son agentes de comunicación de mensajes entre los gobernados y los gobernantes. En ese sentido, en este resumen de funciones y en este resumen de lo que es un partido político, son elementos esenciales para la democracia. Ahora bien, dependiendo de los tipos de partidos y de la cantidad de partidos existentes, podemos hablar de sistemas de partidos. Sistema de partido con partido único o de partido dominante, sistema de partido bipartidista, dentro de esto diferentes tipos de bipartidismo, y finalmente sistemas de partidos pluripartidistas. Podemos pensar nosotros en nuestro país que este es un sistema de partido pluripartidista. Pues bien, dentro del sistema de partidos pluripartidistas podemos encontrar un sistema pluripartidista extremo, es decir, donde hay más de cinco partidos, pero también un sistema pluripartidista limitado, que llega hasta 5 partidos. También podemos hablar de un sistema pluripartidista polarizado o de un sistema pluripartidista moderado. Cuando hablamos de un sistema pluripartidista polarizado es donde existen muchos partidos, pero se encuentran en dos polos dentro de esa forma de definir la política en las categorías izquierda y derecha. Por el otro lado, un sistema pluripartidista moderado, en donde existe una diversidad de política y de ideología, que sin embargo no se presentan como esos dos polos opuestos. Bien, en definitiva los partidos se necesitan los unos a los otros porque son partes de un todo social. Bien, lo que se ha planteado en la reforma y lo que dicen es que
las listas cerradas limitarían la democracia o serían un atentado contra la democracia. Pues bien, esto no es cierto, puesto que muchas democracias en el planeta tienen listas cerradas. Y esto no es necesariamente o no atenta necesariamente contra la democracia, o no por tener listas cerradas dejan de ser democracia. Se valoran mucho más factores. ¿Qué puede explicar la existencia o la pretensión de listas cerradas? Básicamente porque en nuestro país existe un sistema pluripartidista extremo, en donde tendríamos que decir que en realidad no existen partidos políticos como esas instituciones que cumplen las funciones antes mencionadas, sino que vienen a ser empresas electorales, en donde se reparten avales y se centran en personajes individuales y no en proyectos colectivos que representen a una parte de la sociedad, que agreguen y simplifiquen las demandas, que propongan un proyecto político o un programa político o que representen una ideología. Bien, quizás por eso la intención de tener lista cerrada lo que busca es la creación, en definitiva, de un sistema pluripartidista limitado, moderado. Y esto, si es la pretensión y si se logra, es algo que contribuye al fortalecimiento democrático en nuestro país. Uno puede entender por qué J.P. Hernández hace un show de estos. Y es que, claro, ante la no existencia de partidos políticos e instituciones políticas y partidos políticos fuertes, claros y estables, y en la medida que se avanza en la desafección política y el descrédito de los partidos políticos, pues surgen shows mediáticos, personajes mediáticos que logran hacerse con el favor del electorado ante un desgaste de la política. Y esto es precisamente lo que puede molestarle a un personaje como J.P. Hernández, que quien tiene serias dificultades y serios déficits en términos políticos e ideológicos y formativos al respecto, y que simplemente por ser un personaje público mediático ha logrado hacerse con el favor o canalizar ese nivel de desafección. Repito, esta reforma lo que puede permitir, quizás lo que busca es la creación de un sistema pluripartidista limitado, moderado, y en ese sentido contribuye a la democracia. Además, porque puede permitir la dignificación de la política en el sentido de que existan partidos políticos fuertes, capaces de representar, en definitiva, las necesidades de la población y, en definitiva, logren representar a los diferentes sectores de la población colombiana. Es decir, lo que busca, en definitiva, es el fortalecimiento de proyectos colectivos, de partidos, repito, partes de un todo social, y no el fortalecimiento de figuras individuales que son mediáticamente relevantes. Bien. De esta manera buscaría fortalecer la democracia. En la medida de que logremos consolidar un sistema de partidos pluripartidista, limitado, moderado, creo que seguiremos avanzando en hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.